En una columna, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, plantea la injusticia que hay en el momento de pagar el IVA o en algunos casos el no hacerlo. Dice que quienes tienen altos salarios deben pagar más y ha reiterado en varias ocasiones que no deben obtener beneficios que sí le corresponden a quienes ganan poco, muy poco o nada. En un momento en que expertos y analistas dicen que hay que hacer una reforma fiscal, el ministro de Hacienda habla sobre la solidaridad que deben tener quienes más ganan con los que reciben pocos ingresos. En una columna del fin de semana señala que en el caso del IVA, un impuesto indirecto que se hace efectivo cuando se adquiere un bien, la solidaridad es mínima y no tiene relación con el ingreso, ya que un funcionario como él, con un sueldo de 19 millones de básico y 28 millones en promedio con todas las arandelas, paga por concepto de IVA la misma suma que un trabajador promedio con un ingreso de 1,7 millones de pesos. Siempre se dice que el IVA a la canasta familiar castiga a los más pobres. En esta pandemia el gobierno logró mostrar que es posible devolver ese IVA a las personas de más bajos ingresos. Ese era el argumento para no gravar estos productos y permitir que los contribuyentes o las personas de más altos ingresos no pagaran IVA por los productos de la canasta familiar. Recuerda que para lograr una verdadera solidaridad, los países desarrollados impulsan el gasto público financiado con impuestos directos amplios y solidarios. Los que tienen altos salarios pagan más impuestos de renta y no reciben transferencia. Quienes tienen ingresos medios pagan renta, pero en menor proporción. Y los que ganan muy poco o están sin trabajo no la pagan y sí reciben las transferencias sociales. En muchas ocasiones nadie paga y según esta teoría, el rico es el que resulta más favorecido. El problema es que en Colombia, de las 14,2 millones de familias que hay, menos de 2 millones son ricos con ingresos que se pueden considerar verdaderamente altos y 2 millones entre los más pobres que en el futuro podrían recibir devoluciones. ¿Y qué pasa con el resto de familias? Que según algunos analistas tienen ingresos entre 1 y 3 salarios, ellos no tienen devolución y sí tienen gastos. Sí, se aumenta la cesta de bienes grabados con este tipo de impuesto, pues disminuye el ingreso disponible de los hogares más pobres del país, lo cual tiene evidentemente un efecto sobre su capacidad de compra. Los cálculos del ministro es que el ahorro del IVA que disfrutan los colombianos totalizó 51 billones de pesos en 2019 y una suma similar en 2020. Y que favoreció más al 10% más pudiente. Por eso el ministro insiste en que el país tiene que resolver la injusticia del IVA, una propuesta muy controvertida en época preelectoral que pocos miran de esta manera.